Muchachos, ¿cómo están? Aquí otra vez parchando un rato, otro día más, otro capítulo más. Muchas gracias por vernos. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Aquí les presento otra vez Bien, bien, aquí Mateo, Teo, Matt saca en las redes. y tenemos a... A Carlitos. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Tenemos a un invitado especial. Sí, no Es somos un tres, hoy honor. somos Hoy cuatro, no hoy somos somos cuatro. tres. Hoy Es no nuestro primer invitado. Hoy no es el Ey, trío, ¿no? ey, Hoy, ey. hoy es el cuarteto, los cuatro mosqueteros. Tenemos un invitado muy especial. Es un honor para mí, no sé, para ustedes, qué tal sea. No, Pero, claro. por favor, preséntate. Bueno, muchas gracias, chicos. Me llamo Mauricio. Estoy acá invitado por estos gran hombres que están acá. Me siento realmente honrado y realmente es un privilegio para mí poder compartir y poder aportar un granito de arena al proyecto que ustedes están haciendo, porque sé Muchísimas que gracias, es de mucho gracias. valor, es de mucho valor. No, igualmente para nosotros, Mauro, un buen amigo, muchos momentos recorridos. Es un honor para nosotros tenerte en el podcast. Gracias por venir, por tomarte tu tiempo, por estar aquí, ¿no? Por aceptar la invitación, claro. Por aceptarla. Claro. Hombre muy ocupado, Sí. hombre de muchas tareas y muchas responsabilidades. Entonces, pues, no siendo más, para nosotros, tras de que es el honor, nos gustaría, pues, mostrarle al público quién eres tú, quién es Mauricio, qué hace, qué no hace. Entonces, vamos a iniciar el podcast y vamos a iniciar el tema diciendo, Mauro, ¿quién es Mauricio? Nombre, apellido, años, qué hace, qué no hace. Una Cuéntanos. introducción. Estado civil, O sea, estado civil, dirección, qué carro casado. tiene. ¿Tienes Neki? ¿Por dónde te podemos Cel. consignar? Cel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, chicos, me llamo Mauricio. Nací en Bolivia. Tengo 30 años. Boliviano. ¿Cómo Boliviano es de el corazón. gentilicio de Bolivia? ¿Cómo es? No ve. Gentilicio. Boliviano, ¿no? ¿Es boliviano? Boliviano. De Santa Cruz. Santa Cruz. Santa ¿Y Cruz. Exacto. ¿Cruceño es? Cruceño. Oh, Soy cruceño de cruceño. corazón, Santacruceño. para los que me están viendo. Ah, exacto, exacto. No, pues Santa Cruz en la representando casa. Bolivia, ¿no? Representando aquí a Santa Cruz y a Bolivia. ¿Qué más? Claro, como decía, al igual que todos ustedes, he llegado a este país hace 20 años. Wow. Este no es mi país de origen, pero a la vez, en estos años he llegado a amar a este país como si fuese el mío también. Ok. Entonces, como dije antes, soy una inmigrante acá, pero a la vez he llegado a conocer de Dios recientemente y ha cambiado completamente mi vida. Y eso quisiera compartir también con ustedes. Ok. Entonces, ese es un tema muy diverso. Interesante. Interesante. Cuéntanos. Ya sabemos que, pues, obviamente, vienes acá 20 años, dices que eres inmigrante, ¿no? Pero, pues, obviamente, todo ya en orden. Pero, digámoslo así, eres la voz de la experiencia aquí. Nosotros somos un poquito jóvenes, somos un poquito Pero no. young boys. Estamos hasta ahora iniciando una carrera de la vida. Pero tú no. ¿Cuántos años dijiste que tenías? Tengo 30 años. Tienes 30, 30, ya ha sí. vivido, ya Ya varias es cositas. Don Mauricio. Ya es Don, Por favor, más respeto, doctor, todavía sigo joven. ingeniero. Pero, ¿a qué te dedicas? Bueno, actualmente soy barbero. Tengo mi negocio, una barbería, Muy bien. y con un gran equipo de barberos. Aquí les podemos decir que tenemos a uno de los mejores barberos del DMV. Es uno correcto. de los más duros. Personalmente, mi barbero, no lo tenía que decirlo, se dijo, mi barbero, Barbero, mejor mentor. amigo, mentor, yo no sé, estoy Roomie. enamorado de él. Es su roomie. Mi roomie. Yo también te quiero. Ok, entonces, una preguntita. Dímelo. Antes de ser barbero, ¿cuáles eran tus aspiraciones cuando eras joven, cuando eras pequeñito? ¿Qué querías ser? ¿Cuál fue ese recorrido hasta encontrar tu profesión? Yo creo que en vez de preguntar qué es lo que quería hacer, es qué es lo que no quería hacer. Porque Uy. quería hacer de todo. Ok. Quería hacer de todo. No sabía ni qué quería hacer. Estudiaba en el high school y me acuerdo que me hicieron la pregunta, ¿qué querés estudiar después? Yo, la verdad no sabía porque quería hacer de todo. Porque no había nada que me apasione en realidad. Un chico inquieto. Pero un chico inquieto, activo. Mi forma de ser es muy outgoing, es muy Activa. extrovertida, si se Ok, puede ok. decir. Oh, sí. Y la verdad, me intenté de todo, hice de todo. De Ok. todo. ¿Cómo qué? ¿Qué cosas? Ok, fui mesero, Ok. fui Oh. bartender, manejé Uber,
Bartender, esa no me la entonces sabía. Aquí estamos con el chiquichaca chaca cha. Trabajaba para una empresa de catering y me metí en problemas. Este, ¿Problemas legales? no tan legales, pero legales. ¿Te echaron? Sí, me botaron. No. Así que si van a hacer algo malo, que no se dejen pillar, por favor. Él era el que se comía la comida en el catering, ¿no? O sea, la hamburguesa mordida, la papa llegaba a la mitad, las papas Pedían del catering McDonald's para llegaban a- 50 y Ajá, solo llevaban 30 platos. 39. Es que había que hacerle su respectivo testing. Culpable de todas las acusaciones. Sí, sí. Él era copero del Era catering. copero, ¿no? Ahora que somos cristianos hay que ponerlo en ese punto de vista. Era copero, así que no fue nada malo en realidad. Estaba en el espíritu. Todo era para probar la calidad del producto, Claro, para ¿no? que O sea, los clientes dieran un buen servicio. yo no puedo ser o sea, no puedo ser catering y entregar un producto, una comida sin antes, pues, testearla. Sí. No, te entendemos totalmente, mi amigo. O sea, no fue malo. Estabas ayudando al prójimo. Lo que pasa es que ellos no entendieron la No. función Es que Mauricio ejercía en ese hay momento. gente que no las capta, hay gente que no exacto. entiende. Buena bondad tuya. Exacto. Tenía mucha iniciativa y no lo apreciaron. Pero eso es bueno porque, digamos, las personas que hacen de todo un poquito, eso como que o sea, su conocimiento se expande y su mente se abre porque cada vez que intentan una nueva tarea es como volver a aprender desde ceros, como volver a hacer algo nuevo. Entonces, creo que con el poco tiempo que te he conocido, es algo que te caracteriza a ti, que como no sabía, pero has vivido tantas cosas, tantas experiencias, tantos trabajos distintos, que tu mente es como bien abierta y se te facilita aprender algo muy rápido. Y no solo eso, porque personas que son así como medio introvertidas, no se quedan en la zona de confort. Ajá. Gente así como es un poquito más activa, como dices tú, se van a comer el mundo, buscan maneras, buscan escapes, buscan como más puertas, nunca se quedan quietos, tienen su mente siempre maquinando, siempre Trabajando, dándole. pam. Nos alegra. ¿Y qué más? Cuéntanos. Pues aparte de eso, ¿no? Al estar en high school tenía una vida muy ocupada, también jugué fútbol. Y Wow. el hecho de hacer deporte, estudiar, el hecho de estar involucrado en muchas cosas, porque también estaba involucrado en el coro del high school, me llevó, como dicen ustedes, a tener una mente más abierta y a poder ver cosas que tal vez, y apreciar cosas que tal vez no muchas personas aprecian. Cuando se trata del ámbito de la música, aprecio más cuando una persona toca unos acordes, aprecio la manera en que los toca. No solamente el sonido, sino que para mí es como son melodías, es un nuevo lenguaje que uno Ajá. aprecia, porque ya sabe un poco del tema. O sea, saber un poco de muchas cosas nos ayuda a apreciar cosas en la vida que tomamos por alto, ¿no? Pero ¿qué más? La pregunta es que después de high school entro a la universidad y también no sabiendo qué estudiar me metí a clases de todo, ¿no? Tomé clases de arte, clases de educación física, clases de inglés, de materias generales, de matemáticas, ciencia. Todavía viendo, empapándome un poquito con qué realmente es lo que me gustaba. Hasta que un día mi prima me invitó a Bolivia, fui a Bolivia y empecé a ir a la universidad con ella. Aunque no estaba estudiando, fue solamente de oyente y ella estaba estudiando arquitectura. O sea, te dejaban entrar Sí, a la universidad. Esa es la facilidad que tenemos en nuestros países que no son tan estrictos con las leyes y esas Sí, cosas. formularios, Sí. dime aquí, acá. Entonces ella dijo, pues este es oyente y va a venir acá a acompañarme. Y los profesores están totalmente Dispuesto, disponible. dispuestos, felices, que haya una persona, un invitado así como Claro, acá. porque eso Un incita, extranjero. eso incita a que los jóvenes, o sea, es como ¿cómo lo podemos denominar? Como una estrategia de que una nueva persona que no está en la universidad, que no sabe de esto, como que como Lo que le guíe. permitas estar en clases y participar, Tener nuevas experiencias, claro. le va a ayudar o le van a dar como esas ganas de estar en la universidad o de entrar, ¿sí? De tomar ese paso, ¿no? Eso es genial. El profesor que hizo eso, mis respetos, 10 puntos. Sí, y fue ahí donde nace ese gusto por la arquitectura. Al ver a mi prima involucrada en eso, haciendo maquetas, haciendo proyectos en grupo. Fue algo bonito que me gustó. Arquitectura. Exacto. O sea, estamos con ingeniero acá. O arquitecto. Arquitecto. ¿Y no es ingeniero? Ingeniería, ingeniero, arquitectura, arquitecto. Señora, ahí, clip. Pero Ok. entonces, ¿te graduaste de arquitectura?
Sí, bueno, Wow. al regresar acá dije a mis padres, bueno, quiero estudiar arquitectura, me gustó lo que vi en Bolivia. Entonces entré a la universidad a estudiar arquitectura. Me gradué con un título a nivel técnico, ¿no? Como conocemos en otros países, no a nivel de licenciatura, sino a nivel técnico. Ok. Estudié 3 años y saqué mi certificado y en eso empecé a trabajar. O sea Sin- que ya puedes hacer una casita de perro. Sí, algo Me gusta así, así, más o menos. así. Una jaula para Ya, hámster, sí, ya. sí, Sí, ya porque- puedo hacer jaula para hámster. Si tienen hámster, mascotas, por favor, llámenme. Llamen aquí al arquitecto Cobro barato. para que te haga ya todo el molde, tú sabes. Exacto. Entonces en eso, sin embargo, quiero enfatizar esto, sin embargo, siempre me ha gustado tener algo propio. Cuando hacía Uber, por ejemplo, no me conformaba solamente con manejar a los clientes, sino me acuerdo que puse un letrerito en la parte de atrás de los asientos donde decía, bueno, si quieren comprar agüita cuesta $1, si quieren comprar snack cuesta $1. Todo esto lo compraba de una tienda Emprendedor donde... el muchacho. Esa es la palabra. O sea, esa es la palabra, o sea, sí. podemos decir que tú eras el que vendía dulces en la En escuela. el colegio. Sí, tú eras el que... En realidad sí, hubo un programa en el high school donde nos pidieron invertir como $30 en una caja de dulces y los vendíamos a $1 cada dulce y teníamos una ganancia, por ejemplo, de $20. Oh, wow. Entonces de ahí me gustó ese hecho de que uno puede hacer algo más que quedarse cómodo. Claro. No, porque de hecho en mis países, aunque no sé, en el colegio, porque tú estuviste aquí en high school, ¿no? Ujú. En mi colegio eso era prohibido. En el Eso mío era también. tráfico. Sí, o sea, Tráfico no era de, venta de dulces, era dulces. tráfico de dulces. Ajá, claro. porque pues no nos permitían, porque obviamente en el colegio habían sus casetas con sus dulces, Ajá. pero no eran los dulces de que nosotros nos Era gustaban, una ¿no? competencia. Es que en Entonces realidad- uno cogía sus dulces, uno iba y se compraba una caja de trululús así de grande y los empacaba en una bolsita y tome, pues No, y de vea que Colombia. en los últimos años, como que salió una nueva ley en Colombia que decía que ahora las casetas de los colegios tenían que vender como comida saludable, entonces ya no vendían gaseosas, no vendían papas, nada. Ay, no te Y creo. el negocio se nos creció. Exacto, yo siempre he sido manager, bro. Así que si tú quieres, yo te puedo manejar ahí la barbería. Ay, no. Ok. ¿y qué Próximo más? capítulo, quebrando la barbería del invitado. Ay. Tengo una pregunta. Dímelo. O sea, si tú fuiste arquitecto, que eso eres un sueño como de todo muchacho, ¿no? No, y no solo el muchacho, los papás. Obvio, porque Que mucho mi hijo joven... sea arquitecto, o doctor, o Ingeniero. piloto, ingeniero. Esa transición de que eras arquitecto, estudiaste, desgastaste 3 años en una carrera, ¿cómo pasas a ser barbero? Esa es una gran pregunta. La verdad que ahí es donde llega el punto de inflexión en mi vida, donde conozco a Dios. Y no quiero decir que Dios fue lo que a una persona lo hace hacer cosas menos, sino Ujú. que yo nunca, al abrirle mi corazón, he intentado de todo porque nada me satisfacía. He intentado de todo porque absolutamente nada me satisfacía. Y estando trabajando en una empresa de ingeniería civil, haciendo camino aquí cerca de donde yo vivía, me sentía como encerrado, porque era todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la Una tarde. rutina. En una rutina, en una oficina, en una computadora, Te viendo sentías encerrado. planos todos los días. Me sentía encerrado. Y fue justamente en ese momento donde empecé a conocer de Dios. Tal vez os haya dado otra oportunidad de contar un testimonio mío de cómo conocí a Dios. Pero fue en ese momento donde empecé a conocer de Dios y Dios puso creando en mí una pasión por ayudar a las personas. Claro. A las personas que necesitan realmente ayuda. Entonces, a la iglesia donde iba antes, ellos se basaban mucho en ir a hacer misiones. ¿Ok? Misioneros. Misioneros, una iglesia que mandaba misioneros, que mandaba a hacer proyectos no sé si conocen Guajira, Colombia. Claro, sí. Ahí en la la Guajira, en Bolivia, en todas partes de Sudamérica, Centroamérica. Y algo que vi es el gozo de las personas que tenían en ir a ayudar, ¿no? Entonces yo Wow. decía, ¿qué puedo hacer yo por ser un poquito parte de eso? Entonces, había un barbero en la iglesia donde iba que me comentó que le iba a cortar el cabello. Entonces ahí Dios como que encendió algo en mi mente. chip. El Te chip. quedó sonando eso. ¿Por qué no aprendo un poquito a cortar el cabello, que sea lo básico, para ir con ellos y ser parte de algo tan bonito que estaban Ey, qué haciendo? genial. O Qué sea, genial. O sea, Viste una respuesta de Dios Claro. en tu vida. Exacto. A ver, Mauricio, y ahora una pregunta. Ujú. ¿Qué fue lo más difícil de dejar el del mundo? Esa transición del mundo
a una vida cristiana. Claro, porque entonces ahí es donde va el punto de inflexión. Claro. Nos cuentas que eras arquitecto, no seguías a Cristo, Ujú. y cuando te cambiaste a barbero fue que conociste a Dios, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, venías del mundo, sigues los pasos, decides seguir a Cristo. ¿Qué fue lo más difícil de dejar del mundo? Ok, Ya. ¿qué fue lo más difícil de dejar del ¿Qué fue mundo? lo más difícil de darte? Hay algo que yo me aferro que dice, donde está tu tesoro, Ahí está tu corazón. ahí está tu corazón. Ush, poético. Entonces- Hombre Bíblico. Bíblico. Pero también es algo que se puede aplicar en todo en la vida. Ahí fue donde uno se pregunta. Yo no quiero decir a los que nos están viendo, nos están escuchando, a ustedes, que es malo estudiar arquitectura si sos cristiano. No quiero decir absolutamente nada de eso. Siempre quiero decir que mi pasión cambió. El hecho de, claro, de vivir solamente para mí, a vivir también, obviamente, para mis necesidades, pero también para mirar en el prójimo, fue una pasión que cambió mi punto de vista de ver la vida. Entonces, ¿cuál fue tu pregunta de vuelta? ¿Qué fue lo más difícil? Yo creo que lo más difícil fue darme cuenta de que si me quedaba acá, hubiese estado ganando dinero, más dinero en arquitectura en ese momento, ¿no? Claro, porque es algo más estable. Ajá, porque era lo que ya tenía estable. Lo más difícil fue saltar a hacer arquitectura, a decir, bueno, voy a tomar el paso de estudiar barbería y ver cómo me va. Pero lo que hizo menos difícil fue que lo sentía tan fuerte de parte de Dios que decía que si Dios me lo pone, Él me va a respaldar, de una manera u otra. Wow, Dios o sea, es un sustento. Ya. Yo creo que algo que me impulsó a cambiar, a pesar que fue difícil, fueron los hábitos que tenía yo. Porque me gustaba mucho ir de fiesta, me gustaba desvelarme, me gustaba gastar mi dinero en cosas que yo quería, en autos, en bebidas, en chicas, en fiestas, ¿no? Pero lo más difícil fue el pensar de que podía seguir viviendo mi vida y dejar de hacer cosas que tal vez hacía que me traerían unos malos resultados para mi vida. ok. Entonces, no sé si me explico. No, claro, o sea, eso es, digámoslo así, como que literalmente tú veías por ti, ¿sí? Mis necesidades, lo que me hacía feliz, lo que era yo, Enfocado ¿verdad? en tus metas. En ti, ¿sí? Digámoslo que un poquito egoísta, pero Ujú. así somos nosotros, así es Claro. el ser humano. ¿Qué me conviene? ¿Qué me gusta? Voy a hacer lo que yo quiera, Ujú. pero cuando Ujú. comienzas a seguir a Cristo, las cosas son diferentes. Sí, exactamente. Y para responder exactamente a tu pregunta, lo más difícil fue dejar de pensar. Esto fue lo más difícil. Y creo que hasta el día de hoy a veces me influye un poco. Es dejar de pensar que la única vida que tenemos es esta vida. ¡Wow! ¿Entienden? Eso. O sea, cuando cambias tu perspectiva de que esta vida solamente es temporal Ujú. Sí, y realmente reconoces de que después de esta vida hay algo más. una vida eterna. Y la diferencia es lo que dijo Nico. Es una vida eterna. eterna, claro. Entonces, amén. esta vida, todo lo que construimos acá, Es pasajero. es tan efímero que es muy chiquito Ujú. comparado con el resto de la vida que vamos a vivir con Dios. Entonces, por eso vuelvo a decir, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, Ahí está tu corazón. ¿En qué te enfocas hoy día? Puede ser que yo base mis decisiones basado en que, bueno, como dice la gente acá, YOLO, you only live once. Ujú. ¿Verdad? Eso no es verdad. Porque esta vida es solamente una transición a la eternidad. Entonces, ¿qué hacemos en esta vida de transición? Básicamente es prepararnos para vivir para la eternidad. Claro. Tu punto de vista cambia. Eso fue lo más difícil, el cambiar mi punto de vista de que esta vida es temporal y que hay otra vida que es por la eternidad. Eso es algo como inspirador, ¿no? Porque muchas veces, no sé si les pasa, muchachos, pero cuando estamos viviendo, cuando cumplimos un sueño, cuando cumplimos una meta, de un tiempo para acá, las cosas se hacen cortas, ¿sí? El tiempo se pasa rápido. Ya yo me acuerdo que si me pongo a pensar en qué hacía cuando niño, era, no sé, tenía 16 años, ya tengo 23. Sí, el tiempo pasa muy rápido y muchas veces nos enfocamos en otras cosas, pero no nos damos cuenta es en la vida eterna. Y es lo que muchos no se dan cuenta o muchos no saben, ¿no? De que hay una vida eterna, hay algo más allá, porque siempre ha sido... Yo me acuerdo que cuando yo pues estaba en el mundo, mucha gente confundía eso, ¿no? ¿Qué hay después de que te mueres?
Claro. vida eterna, resurrección. ¿En verdad hay eh, algo o solo te mueres y ya Ajá, está? o te vas a un espacio, un inframundo, el La universo. El encarnación. purgatorio. Te conviertes en una estrella, yo no sé, Se eran convierte en un insecto. Te cargas un animal, claro. Yo creo que esa es una pregunta universal que nos hacemos todos. ¿Creamos Sí. en Dios o no creamos en Dios? Ajá. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Claro, y es una buena pregunta, ese tema lo tocaremos más allá, pero ok, pero una preguntita Ujú. que yo en mi mente tengo es, ¿qué te llevó a tomar la decisión del servicio, de servir para Dios, de vivir una Ok. vida en Cristo? Te digo un verso, el verso que decía Filipenses 2:5-8, no sé si lo Claro. tienes ahí. Claro, aquí lo tengo. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya. Okay. Oyendo tu pregunta, ¿cuál fue tu pregunta? Decía, Tu pregunta fue más o menos, ¿qué te lleva a tomar la decisión de de servir a Dios. Fíjate que al conocer de Dios, al leer su palabra, conocí a una persona, se llama Jesús. Y no era solamente una persona, sino era Dios. Un pequeño personaje, Un alguien, pequeño casi un tal personaje. Jesús. Muchos lo llaman un profeta, muchos lo llaman un revolucionador, pero por lo que he conocido hasta este momento, Él es el Señor y Rey de mi vida. Y como dice la Biblia, Él dice, aún siendo Dios, se despojó y vino aquí a servir a los demás. Claro. Wow, Porque Jesús es una reencarnación de Dios. claro. Entonces, ¿qué fue lo que me impulsó a servir? Yo digo, ¿cómo un Dios que no me puedo imaginar vio la necesidad de venir, en otras palabras, ayudar a la humanidad? Inclusive morir por nosotros. ¿Cómo yo, siendo su creación, no puedo ser parte o seguir por lo menos ese legado que nos dio Jesús acá, Sí. en servir a las demás personas? Entonces, eso es algo que de a poquito fue creando una pasión por mí, en que todo lo que tengo, todo lo que sé, todo lo que hago es gracias porque Él me lo permite. Ujú. Entonces, ¿cómo no voy a yo retribuir eso, dar de vuelta eso con mi vida, con lo que sé, con lo que tengo, devolvérselo? O sea, lo haces como con una forma de agradecerle. Vivir agradecido, exacto. Claro, Exacto. por lo mucho, ¿no? Y quiero enfatizar esto. Literalmente, estos micrófonos a nosotros nos quedan grandes. Servir en la alabanza para mí me queda grande, porque yo fallo muchas veces. Los que nos están viendo, si son cristianos o no, si nos ponemos a pensar, no merecemos todo esto. Y por su misericordia, porque Él le plació, estamos acá. Entonces, ¿cómo no agradecerle y glorificarlo a Él si nosotros somos imperfectos? Claro, darnos cuenta como Dios, una persona que, o sea, Jesús, ¿no? Una persona que bajó sin que nosotros tuviéramos nada que ver con él, no éramos familiares de sangre, murió en la cruz por nosotros, dio su vida, porque hoy en día uno conoce muchas personas, pero que no dan un 5 por nosotros, no, uno le dice, no, hazme tal favor no sé, llevar tal cosa a un lugar, o ayúdame aunque sea ayúdame en la Londres, ¿no? Acompáñame a monedita. tal lado, y les cuesta. Claro, Les por lo mismo, cuesta porque estamos tan enfocados en el yo, en hacer mis cosas, en el egoísmo, en yo, pero yo, no, la mentalidad de Jesucristo fue diferente. Él murió, que es algo totalmente, o sea, Dio su vida por extremo. pecadores. Literal, y fue así. Es algo muy extremo, ¿no? Es una cosa yo decirte, ayúdame a hacer esto, hazme este favor, me escribes aquí o me puedes hacer una tarea, que es algo tan mínimo, pero dar la vida. Sí, Hoy podemos claro, preguntarte, ¿tú darías la vida por una persona? ¿Sí? fuerte. Es algo de pensar. No por una persona, por todo el mundo, incluso por personas que no habían nacido en ese momento, por personas que él no conocía Claro, es y un por trasfondo personas más que a lo allá. mejor decimos no lo merecían, no lo merecíamos. Exacto. Claro, no, es algo muy Y han profundo. pasado miles de generaciones desde ese gran sacrificio. Ujú. Eso sí. Y es algo de admirar. Ok, o sea que como lo decía Mauri, es tener una actitud de gratitud con Dios, ¿no? Servir Claro. y en manera de mostrarle nuestro agradecimiento por lo que él hizo con nosotros. Claro Lo que sí. me lleva a mí como a hacerte una pregunta Ok. es que
tú nos mencionaste que servías en la alabanza, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es cómo saber en qué ministerio podemos servir, ¿no? Las Ya. personas que nos están sirviendo, en qué ministerio podemos entrar o cómo tomar esa decisión de servir, si en verdad vale la pena servir a Dios o qué nos puedes contar un poquito acerca de tu experiencia Bueno. en los ministerios sirviendo. Bueno, voy a empezar a desglosar tu pregunta. Fueron como varias preguntas, pero a ir paso por paso para tener una respuesta clara a todo eso. Ok. Yo diría que, ¿cómo saber dónde servir? La pregunta que tienes que hacer antes de servir es, ¿qué me apasiona? ¿Qué causa en mí una incomodidad tan grande que yo digo, quiero hacer un cambio en eso? Claro. Basado en esa pregunta, vas a tener tu respuesta. Wow. Por ejemplo, Dios a cada uno de nosotros nos da habilidades diferentes, Virtudes. virtudes, dones, habilidades diferentes que pueden ser uso para su servicio. No quiero decir que son uso para su servicio. Entonces, al hacerme la primera pregunta, ¿qué me apasiona? Por ejemplo, algo que a mí me apasiona ahorita es estar involucrado con los jóvenes. Me ayuda en poder ser tal vez contarles un poco de mi experiencia para ahorrarles muchos problemas a ellos, pero a la vez para decirles que hay un Dios que está ahí, que ha estado ahí desde que han nacido, esperando a que ellos regresen a casa. ¿Ahorita estás sirviendo también con jóvenes? Actualmente sí sirvo en el Ministerio de los Jóvenes. Dios me ha permitido servir en alabanza, sirvo en los estudios bíblicos en las noches. Entonces, pero no quiero decir que tienen que involucrarse en todo y hacer de todo. Lo más importante es tu relación con Dios. El servicio es un extra. No quiero ser un extra, pero el servicio es algo que viene como de Añadidura. añadidura, es algo que viene como que ya, si tienes una relación con Dios, el servicio se vuelve como que algo que uno quiere hacer, en vez de que se vuelva una carga, porque Claro. podemos verlo como una carga eventualmente. Claro. De hecho, hay un versículo que es bien importante que dice que el servicio se tiene que hacer con amor, porque si no, incluso si servimos como por rutina o por, bueno, por alguna razón que no sea como el amor y el agradecimiento a Dios, Ujú. incluso por servir de esa manera, estamos como, vamos a recoger un castigo sobre nuestras vidas. Ah, Entonces, creo que no nos podemos poderoso. tomar el servicio tan a la ligera Sí, por esa parte. y verlo como un privilegio también. Ujú. No, ¿Por y qué? es que lo Es es. un privilegio. Es un privilegio. Acuérdate que, digamos, cuando sirves con los jóvenes o cuando sirves en una área donde está involucrada las personas directamente, es como que Dios te está encargando a esas personas en ese momento. Entonces, tomar la seriedad de que Dios está dando el privilegio para poder compartir algo con ellos, hacer un cambio en ellos, te da la seriedad de que no solamente son personas, sino son vidas que pueden conocer a un Dios, como también pueden irse, como nosotros sabemos, a una vida de tortura, una vida de infierno por la eternidad. Entonces, es la seriedad también, ¿no? Que uno ya llega a comprender. Uno llega como a la madurez, ¿no? Cuando uno está nuevo y quiere servir y busca un ministerio, llega a la madurez y llega como las ganas de servir, el inicio, el querer ayudar a la gente, el ver a los demás bien. Como esa pasión Es como una pasión, ¿no? Que a uno le entra, por ejemplo, me imagino tú en la alabanza, cuando te subes al altar y ves a la gente cantando contigo, gozándose contigo, porque la alabanza es crucial en un servicio. Se siente como gratificante, ¿verdad? Sí, vale ¿Se te la... acercan bastante? Cuando estás en la alabanza, se te acercan y cuando todo sale bien y te dicen como, wow, esta vez sí sentí un poder, o lo hiciste súper bien, me Dios me llegó. ministró en esta alabanza, Ajá. me habló. Pues no te voy a mentir, uno como humanos se siente como que feliz de que alguien le diga, oye, cantaste bien, hoy día Dios te usó, ¿no? Se siente muy bonito y ahí está donde está el peligro, de que a veces podemos pensar de que lo hacemos nosotros con nuestra fuerza. Ujú. ¿Ah? Ahí está el peligro de que realmente si no hay esa relación con Dios, nos podemos cambiar a que sea el centro nosotros y a que sea el centro Dios. Claro. El Y punto que- es que todo manteniendo en el centro que es gracias a Él. Y mencionaste a los jóvenes. Ujú. Quiero hacerte una pregunta. Ya. ¿Cómo es liderar a jóvenes? Yo creo que es un reto. Es un reto en sí estar lidiando con personas. No quiero decir la palabra lidiando. Es un reto estar Trabajando con personas. relacionarse con personas. Desde el ámbito laboral, que yo soy barbero, trato con mucho tipo de personas. Yo opino, si pena te interrumpo, yo opino que
ser barbero es una profesión, para mí, una profesión importante, esencial. Porque hay un dicho que aquí entre hombres es el mejor amigo del hombre Es su barbero. es su barbero. Bro, díganme si no es así. Yo, I yo like antes, it, I like yo antes de ser barbero, ayúdame, no me dejes así, amigo. O sea, No son tan mejores amigos, digamos. o sea, no estamos conectados, esta relación se está rompiendo. Algo está pasando. A la competencia. Empezamos yo- con un drama. Separando un rato. Yo soy mejor amigo. O sea, yo antes de ser barbero, cuando me iba a cortar el pelo, no sé si a ustedes les pasaba, pero uno llegaba y, hey, ¿cómo estás? Digamos que mi barbero se llamaba Carlitos. Sí, Carlitos, no, semana dura, hermano. Las novias, el colegio me tiene estresado. novias. Y el barbero, sí, no me Específico. digas, cuenta. Uno como que se desahogaba, ¿no? Es el tiempo de hombres. Cuando uno va donde el barbero y Ajá. se desahoga, te pasa, ¿no? ¿Sabes algo? Lo que Dios hace, no lo hace por coincidencia. Ujú. Dios tiene un propósito. El momento que fui barbero, que empecé a hacer barbería, mi carácter era de impaciente. Era un carácter muy espontáneo, muy extrovertido, muy impaciente. Pero Dios me fue moldeando desde mi trabajo para poder hacer lo que ahora hago. Por ejemplo, ser, como dijiste vos, ¿qué es lo más difícil? Es aprender a entender que las personas no somos iguales. Aprender a comprenderlas, tener compasión por ellas, a pesar de su carácter. Al ser barbero, al principio de la barbería, fue chocante el acostumbrarme a escuchar a las personas, Claro. el acostumbrarme a saber que no todos los clientes son iguales. Entonces, uno ser flexible en esos aspectos, Dios usó la barbería para moldearme. Todavía soy barro en manos del alfarero. Todavía Dios me sigue procesando. Pero en estos momentos, la barbería me dio las herramientas para poder ejercer el ministerio de jóvenes, para poder ayudar en el ministerio de jóvenes, en la alabanza. Dios es en nuestro centro. En el ministerio de alabanza tenemos un gran equipo de alabanza. Vos, Teo, estás en el ministerio de alabanza también. Un joven que sabe mucho de música, un joven que sabe mucho de Dios, apasionado, que también son una inspiración para mí. Ay, Y gracias. seguir sirviendo. ¿Va a porque llorar? Este chico lo Desenfoque. toma en serio. No, Y lo toma como tiene que ser tomado. es Cada un hombre ministerio bendecido, bendecido. Amén. tuvo el privilegio también de servir a Dios desde muy niño, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, yo no soy músico de nacimiento, no soy músico, estoy aprendiendo, pero lo que sé lo quiero usar para Dios. Por eso estoy en el Así ministerio es. de alabanza también. Amén, amén. Y así Entonces, tiene que ser. es difícil, es retante estar con jóvenes, pero a la vez es gratificante ver que puedes aportar un poquito en su vida. Ver que tal vez este joven pasó de algo, tal vez por un consejo que les ha dado. Entonces, ser ese instrumento de Dios es lo mejor que puede ser. Que reconocer que Dios por lo menos me usó para este joven, aunque sea para un joven, para cambiar un poquito de su vida. Y o sea, ver esa retrospectiva, ¿no? De que, por ejemplo, eres líder y empiezas a ver los procesos, las pruebas, las dificultades de cada joven, es algo de admirar. Porque si, por ejemplo, me pongo a pensar yo, cuando yo estaba en high school y mis amigos, yo tenía mis amigos, ¿no? Mi convito Tenía su pandilla. mi pandilla, mi parche. Y era como que éramos solamente nosotros. Eran los más fresas. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? El pedazo. Entonces eran como ellos y uno sabía los problemas de ellos. Sí. Pero si te pones a pensar, había gente de tu salón con la que tú Que no. no te relacionabas. Sí. Pero ¿cuáles son los procesos de ellos? Claro. ¿Cuáles eran sus pruebas, no? Y ser líder de jóvenes y ya darte cuenta, porque si en cierto aspecto, si yo no soy líder, pero me voy a los grupos de jóvenes, que es muy importante siempre como relacionarte Claro. cuando estás en el ámbito de la iglesia, relacionate Muy con, importante. con gente que siga como tu movimiento, ¿no? Y si yo estoy sirviendo, si yo soy solamente un espectador, tú no sabes lo que está pasando alrededor tuyo. Tú no sabes como lo que está pasando fulanito de tal, qué proceso en la casa, qué formación en la escuela, qué pruebas Está viviendo. está viviendo en ese momento. Ujú. Pero cuando eres líder de jóvenes, sí lo sabes y sabes cada detalle y el tener que aconsejar, el tener que ayudar, en cierto modo también son cargas, ¿no, bro? Son cargas que obviamente uno tiene que entregarlas a Dios. Son cargas que reconocer que aunque 10 veces le digas, digamos que vos sos un joven que me está pidiendo, Mauricio, no puedo dejar el alcohol.
Yo te diga 10 veces, deja el alcohol. Yo te lo digo. Mauricio, no puedo dejar el alcohol. Reconocer de que, a pesar que le diga 20 veces, el que lo va a cambiar no soy yo, es Dios. Sí. Y si tengo que decirle 30, 40 veces, Amén. tengo la responsabilidad de decírselo. Así Y no es, cansarme de decírselo. ¿Por qué? Porque el que va a hacer la obra va a ser Dios, no yo. Amén. Y Dios nos pide en perdonar a tu hermano 70 veces 7. Y parte del perdón es, perdono por ser tan necio y seguir en esto, y te voy a seguir diciendo, no tome. Porque esa es la posición que Dios nos da a nosotros, el no juzgarlo. Y una historia que quiero contar rapidito, que el no juzgar a las personas, porque cuando veo jóvenes, a veces digo, ¿por qué este es así? ¿Por qué este es así? Y no me doy cuenta que en algún tiempo de mi vida yo también era así. Inclusive a veces ahora me veo, soy muy necio en muchas cosas y le digo, Dios, por favor, soy tu obra, sigue trabajando en mí. Moldéame. El otro día escuché una historia que quiero compartir con ustedes, que es muy Ya. bonita. Dice que un hombre tenía 4 hijos. Tenía 4 hijos. Y dice que él pensó en un árbol que había visto en un lugar lejos. Entonces, ¿qué hizo él? Mandó un hijo en otoño. Ve a ver ese árbol que está allá. Y cuando regreses, dime lo que viste. El niño regresó y dijo, ese árbol está como que amarillento, se están cayendo las hojas. Parece que no está saludable. Ok. Mandó al otro hijo a ver el árbol en invierno. Y le dijo, ¿qué ves? ¿Qué viste en ese árbol? Ese árbol está seco. Creo que está muerto, papá. Creo que ese árbol no sirve. Ok, dijo. Mandó al otro hijo en primavera. Ese árbol parece que está débil, pero parece que hay algo en él. Que parece que va a vivir. Y mandó al último hijo en verano. Y vio, papá, ese árbol está hermoso, está saludable, está con fruto y todo. ¿Cuál es la moraleja de todo esto para no hacerlo largo? Que a veces nosotros no vemos a las personas en sus procesos. Vemos que una persona está mal y la juzgamos por eso. Después vemos que una persona está en otro proceso y la juzgamos por eso. Entonces es entender a ver como Dios ve en su totalidad. De que a veces estamos en un proceso y juzgamos a las personas por eso. Pero Dios nos ve con amor, porque Él sabe el potencial que tenemos. Entonces, a ser líderes jóvenes te das cuenta que hay jóvenes que están pasando muchas pruebas, hay otros que están con gozo, hay otros que están tristes. Entonces puedes ver que un joven, Que un joven está en invierno y otro está en verano. literal, y Dios te da el privilegio de ver la transición del proceso de cada vida. Claro, como acompañarlos en el proceso, ¿cierto? Exacto. Qué bonito. Y al final ver el resultado. Claro. Son cosas muy lindas. Y por Ujú. ejemplo, ya estás en el ministerio, ¿no? O sea, es como que estás en el ministerio, eres joven, ¿no? Eres líder de jóvenes. Obviamente estás en múltiples ministerios. Ujú. O sea, mis respetos porque... Sí, claro. Eso de- quería preguntar yo porque Nico decía que pues nada más trabajar con jóvenes es como conocer sus problemas y eso pues de alguna otra manera son cargas para tu vida, ¿cierto? Como Exacto. entender y pues a lo mejor como que te contagias un poco de lo que ellos están viviendo, pero no solo eres líder de jóvenes, sino que nos contabas también que ayudas en los estudios bíblicos, que también estás en la alabanza. Ahorita detrás de cámaras nos contabas un poquito que tuviste una semana pesada en cuanto al servicio, entonces quisiera que nos contaras un poquito cómo manejas estar en más de un ministerio en la iglesia, cómo manejas servir en varias áreas en la iglesia. Sí, ahí está donde entra la disciplina. Ahí donde Dios me ha ayudado por ejemplo, a ver que necesito 8 horas para dormir. A ver que necesito un tiempo para descansar. Entonces, sí, es retante. La verdad, yo como les comentaba a ustedes antes de comenzar este podcast, decía, ¿cómo voy a ir ahí? Estoy un poco cansado, me duele la espalda, me duele el cuello. Tengo que preparar una prédica para esta noche, para mañana tengo que tocar en alabanza. Pero Dios me decía, mira, hay un versículo que lo usamos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero a veces lo usamos para otras cosas, como que para emprender una meta que tenemos que hacer. Pero inclusive en estos momentos es donde, aunque no tengo la fuerza, Él me las va a dar. Amén. Aunque no tenga el Claro. conocimiento, Él lo va a proveer. Él es el proveedor no solamente de dinero, sino de conocimiento, de fuerza, de amor, de paz, de paciencia. Entonces La con confianza. eso en mente, Y la fe. Dios es el que me da las baterías, pero a la vez ser disciplinado y reconocer que no podemos hacerlo todo. Entonces no llenarnos de muchas cosas, pero con lo que Dios te permite en este momento hacerlo y hacerlo con diligencia, ¿no? Con disposición también, ¿no? Con disposición, con la seriedad que necesita y con la disciplina. Y con amor. Y con amor, exacto. siempre Con es amor, esa es la importante. clave. Ajá. Aún cuando ya estás proyectado y ya estás en esos ministerios, volvámoslo a repetir, ¿qué hay más? ¿Cómo ves tus ministerios en los siguientes años? ¿Cómo te ves que hay un Mauricio más allá? Ok, wow, qué pregunta más buena. Yo creo que Dios no deja de sorprenderme.
Dios no deja sorprenderme porque hay un versículo que dice en la Biblia, el día con su afán, ¿no? Yo me preocupo por hoy día, sin embargo, vivo confiado en el mañana. Porque Ah. Dios te sostiene, Dios sabe dónde te va a llevar. Ahorita, en este momento, estoy trabajando en un proyecto para trabajar con niños. Voy a ir a Nueva York a capacitarme a cómo hablarles la palabra de Dios a los niños de una manera dinámica. Volviendo a tu pregunta, ¿cuál es el nuevo plan que Dios tiene para mí? Honestamente, no sé exactamente qué es lo que Dios quiera. Pero si Dios ha puesto una carga en mí en ser accesible para todos los tipos de personas, voy a decir que Dios me use en eso. Y obviamente estoy emocionado por ver lo que Dios tiene para mi vida. Y a la vez quiero decirle a Dios, quiero decirle a todos ustedes que no se conformen con lo que tienen, que siempre aspiren a más, Amén. pero que nunca esa aspiración los distraiga de alejarse de Dios. Nunca esa aspiración permita que ustedes se enfoquen en ustedes, sino que todo el centro sea Dios. Porque hay un versículo que dice en Colosenses 1:16, quiero compartir con ustedes. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros fuimos creados por Él y fuimos creados para Él. Claro. Entonces, cuando me pregunto qué quiero hacer con mi vida, qué voy a hacer en el futuro, no tengo que hacerme preguntas egocéntricas solamente qué me gusta, sino qué le gusta a Dios, ¿O qué tú qué quieres quiere hacer Dios en para mí. Y ahí vas a encontrar la respuesta en tu propósito. Y enfatizar en que tu propósito es diferente a ser exitoso. Ser exitoso es diferente a vivir en propósito. Pueden tener las mismas, por ejemplo, puedo ser exitoso siendo alcohólico, puedo ser el mejor alcohólico del mundo, Sí, como puedo ser... cuando tu mamá te decía, si usted quiere ser un dentista, sea el mejor dentista. Ujú. Si usted quiere ser un bartender, sea el mejor bartender. Siempre aspirará a ser el mejor. Claro, siempre aspirar a ser el mejor, pero no tener en cuenta que puedes estar perdiendo tu propósito, siendo el mejor en algo que tal vez no era lo que querías hacer. Que te glorifica, pero a ti mismo, ¿no? Exacto, a eso quiero llegar. De hecho, a mí me gusta mucho una frase Gracias. que me decía una vez, ¿no? Una de las personas que me acompañó en mi crecimiento espiritual y todo esto, que decía, el propósito de nosotros no es ser famosos, sino hacer el nombre de Dios famoso. Wow, man, Entonces- eso es potente. Buenísimo, Sí, exacto. Entonces, buenísimo, como sí. es más enfocarnos en, no en la grandeza para nosotros, sino que por medio de nosotros, el nombre de Dios pueda ser más grande. Puede ser grande. Y siempre va a haber más. O sea, me encanta tu historia, me encanta saber un poquito más a profundidad porque él es el vivo ejemplo de lo que Dios hace en la vida de las personas, ¿no? Primero arquitecto, después por medio de la gracia de Dios se volvió barbero, después siendo barbero se moldeó su carácter y ya es el Mauricio que conocemos hoy en día y o sea, siempre Dios te tiene más. Siempre Dios hace más en la vida de Y- nosotros. Y Dios, por su misericordia, aunque uno comete errores, usa esos errores para ayudarnos a crecer. ¿Qué consejo tienes para la juventud, a lo mejor Claro. que nos ve, Sí. A las como personas nuevas, para de las personas pronto, nuevas? las Porque personas que no están sirviendo también. exacto, que no, que están nuevas, que están llegando, hay algunas que ni siquiera, pues, obviamente están en el evangelio. ¿Qué consejos le puedes dar para la juventud que se viene? Ya. Le voy a dar un consejo como si le estuviese hablando a un Mauricio de 15 años. Un Mauricio que está por comenzar una vida. Un consejo a los jóvenes que están allá. Por ejemplo, hay una historia que contaba de un tipo que era bien estudioso que se paró en una esquina y decía, Dios no existe, Dios nunca fue real, Dios esto que el otro. Y empezó a citar a grandes a físicos, grandes que esto, tratando de demostrar que Dios no es real. Y ahí había un pastor en el otro lado de la calle escuchando y agarró una manzana y la empezó a comer. Cuando iba por la mitad de la manzana, dice que agarró y le preguntó a este hombre, le dijo, dime, ¿mi manzana es dulce o amarga? Y el tipo dijo, no sé, vos la estás comiendo. Y así es mi Dios, dice. Si no lo has probado, ¿cómo puedes decir cómo es Dios? Wow, That's man, deep. Dios mío. Entonces, yo creo que a todos los jóvenes que nos están viendo, escuchando, decir que le dan una chance a Dios, así como le dan chance a todo lo que ven, lo que llama, denle una chance a Dios. Y yo estoy más que seguro que Dios no los va a defraudar. Confíen en Dios, denle una chance a Dios para ver lo que realmente es Él. No lo que la gente dice de Él, sino lo que Él te muestra que es Él.
Entonces mi consejo es eso. Denle Que una lo chance a vivan. Dios. Conozcan Wow. a Dios. Qué bello. Traten. No, pues muchísimas gracias, Mao, mi bro. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Fue todo un gusto, todo un placer. Aquí bienvenidos aquí a Parchando un rato. Gracias por parcharte con nosotros, por Ah. hablar, por darnos el ejemplo, el vivo ejemplo de quién eras, por darnos tu testimonio. Tu historia. Es una historia muy enriquecedora que confronta muchos aspectos de mi vida y mi corazón. No sé a Claro. ustedes, Nos muchachos. lleva a pensar bastantes cosas. No, y Y a plantearnos qué podamos hacer. entonces, Mauro, mi bro, para mí fue un placer. Gracias por Para venir. mí, un gran placer estar con ustedes. Gracias placer por es invitarme. nuestro. La verdad que un honor estar acá, de verdad, un privilegio estar acá porque mucha gente nos va a escuchar. Amén. Y lo que Amén. la gente necesita escuchar son palabras que inspiren, no palabras que los hagan sentir peor. Así es. Sí, Y sí. eso, yo creo en el proyecto que ustedes tienen, honestamente. Voy a estar orando por cada uno de ustedes porque digo que Amén, quiero que gracias. Gracias. esto sea realmente algo de bendición para muchas personas. Y Igualmente, gracias a ustedes por vernos, escucharnos, tenernos paciencia. tenernos paciencia. Nos vemos en el siguiente capítulo. Se vienen cositas, tenemos vienen mucho más material, Mucho entonces más material, muchos más invitados. muchos ¿cómo más no? invitados acá, Dios lo permita. No se olvide seguirnos en nuestras redes Aquí las sociales. van a encontrar, todas las redes Estaremos acá. aquí abajo, parchando un rato en TikTok, parchando un rato en Instagram, Facebook, en YouTube. Y no se le olvide suscribirse en YouTube, ¿no? Claro, Es y bastante compártanlo. importante. Compártanlo con sus amigos. Hay muchas cosas que a lo mejor a otras personas les va a tocar el corazón, les va a ayudar en su crecimiento. Y muchísimas gracias. Nos vemos en otro capítulo. Bye. Chao, pues.